Por eso, en el edificio de Dios y en la construcción de Dios hay que edificar conforme los planos divinos. Amén. Decí conmigo, conforme los planos divinos. Nadie puede edificar como quiere. Nadie puede enseñar como quiere. Nadie puede enseñar como ellos creen. Tiene que ser conforme el diseño que Dios ya estableció. Las alabanzas tienen que ser conforme al diseño de Dios. Las palabras tienen que ser conforme al diseño. El servicio tiene que ser conforme al diseño. Todo está diseñado por Dios. No querramos inventar nada. Pero cuando una persona no sabe leer diseño, hace cualquier cosa. ¿Entiende lo que digo? Es muy importante. Mire, yo he trabajado muchos años en la construcción también, en la parte eléctrica. Y siempre el arquitecto ha venido y me ha dicho, el plano eléctrico es esto. Estas son las luces que van a ir. Ya está armado la distancia que van a ir. Los tomas, ya está escrito en el plano a cuánto tiene que estar del piso, a cuánto tiene que estar separado. Yo no he puesto las cosas como a mí se me ocurre. Yo no he puesto a la altura que a mí se me ocurre o que a mí me parece. Siempre me he adaptado al diseño del arquitecto. ¿Cuántos entienden eso? Lo mismo pasa con los albañiles. El albañil tiene que poner la puerta como lo indica el plano. El albañil puede decir, o el maestro mayor de obra puede decir, yo creo que la ventana iría mejor acá, no donde dice el diseño. Pero uno no está para modificar el diseño, uno está para realizar lo que ya está plasmado en el diseño. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Ahora, Dios también tiene un diseño de cómo se construye una iglesia, de cómo se construye un ministerio. Y como aquí hay muchas personas que van a abrir células, que van a abrir casas de vida, como aquí hay muchas personas que se van a formar para servir a Dios, usted tiene que saber cómo tiene que edificarse conforme a los diseños establecidos por Dios. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9? El apóstol Pablo escribe esta carta y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, ustedes son edificio de Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Muy bien. El verso 10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, dice el apóstol, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica sobre ese fundamento. Pero cada uno observe bien cómo sobre edifica. ¿Cómo me gusta esto? Me gusta porque vamos a tener que explicarlo, porque tal vez hay mucha gente que no sabe de labranza o que no sabe de construcción. Entonces el Señor nos está mostrando aquí a través de su palabra para que nosotros podamos tener una idea, para que nosotros podamos comprender cómo es que se levanta, cómo se edifica una iglesia. Y cuando hablo de una iglesia no hablo de 4 paredes, sino cómo se edifica la gente, porque la gente es la iglesia en realidad. Cómo se forma una persona, cómo se lo hace crecer, cómo se lo discipula a una persona. De ese edificio está hablando. Ahora, la semana pasada le comenté, la Biblia dice que nosotros somos edificio de Dios. Decí conmigo, somos edificio de Dios. Quiero que mires a tu hermano y le digas, somos edificio de Dios.
¿Qué significa eso? Eso significa que vos tenés que ser levantado, construido, formado. Vos tenés que ser edificado en tu vida. Tenés que aprender a cómo se camina en los caminos del Señor. Tenés que aprender cómo se ministra. Tenés que aprender cómo se ora. Tenés que aprender cómo se echa fuera un demonio. Tenés que aprender cómo se entiende la palabra, cómo se explica la palabra, cómo se maneja la finanza. Vos tenés que aprender todo eso, porque al aprender vos te estás edificando. Y te vas a convertir en un edificio bien preparado, bien entrenado. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Entonces, lo primero que quiero que entendamos, la Biblia dice que nosotros somos edificios. Mira cómo Dios nos mira. El edificio está compuesto por personas. No se me salgan de ahí. El edificio de Dios está compuesto por, dígamelo fuerte, ¿por qué está compuesto el edificio de Dios? Personas, gente. El edificio de Dios no está construido con ladrillo, cemento y arena. El edificio de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, ustedes son edificios, ustedes están construidos con gente, personas. Donde una iglesia no se apasiona por las personas, es una iglesia que está fuera de la visión de Dios. Una iglesia que no trabaja por ganar personas, es una iglesia que entró en la religiosidad y no tiene nada que ver con Dios. Una iglesia que no tiene amor por las personas es una iglesia donde Dios no está, porque Cristo murió por, más fuerte, Cristo murió por, y la iglesia se creó para que haya personas. Todo lo que nosotros hacemos en esta iglesia es por las personas. Si ofrendamos para sostener el ministerio que va a seguir predicando y que va a seguir capacitando personas. Estamos aquí, nos hemos esforzado en reconstruir este edificio, este lugar. ¿Para qué? Para contener, enseñar, ministrar y formar. Si hacemos un programa de radio, si mañana Dios nos permite comprar una radio, no va a ser para ser famosos nosotros, sino para poder llegar a más. Si compramos mañana un colectivo, no es para que tenga el nombre de la iglesia, es para ir a buscar, traer y llevar. Todo se trata de personas. El edificio que Dios quiere levantar son personas. ¿Te das cuenta por qué hacemos casas de vida? Para que puedan llegar más. ¿Te das cuenta por qué hacemos retiros? Para formar gente, para que esa gente preparada pueda traer a Cristo a más. Todo se trata de personas. La empresa en la que nosotros trabajamos, y cierro con porque estoy hablando de lo que hablé la semana pasada, un poquitito. La empresa para la cual nosotros trabajamos es una empresa constructora, que es la empresa de Dios. ¿Y a qué se dedica la empresa de Dios? A construir personas, vidas que están arruinadas, vidas que están quebradas, vidas que están destruidas. Llegan aquí, oramos por ellos, les enseñamos, las capacitamos, los formamos, lo edificamos, y así se edifica el edificio de Dios, que son las personas. Fuertes aplausos, ¿quién lo entendió? Yo trabajo en una empresa de construcción. Salvamos personas, formamos personas, discipulamos personas, edificamos personas. Lo número 2, sabiendo esto, que Cristo murió por personas, nosotros tenemos que tener la determinación. Escuchen lo que le voy a decir. Sabiendo que Cristo murió por, sabiendo que Cristo murió por personas, nosotros como iglesia tenemos que tener la determinación de vivir por lo que Cristo murió. Tenemos que determinarnos, vivir por lo que Cristo murió. ¿Y por qué Cristo murió?
personas. Entonces tenemos que determinarnos a congregarnos para salvar personas. Tenemos que determinarnos a venir para salvar personas. Tenemos que determinarnos, venir a capacitarnos para salvar, ganar, restaurar y edificar personas. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, en los planes de Dios, lo segundo que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que salvar personas. ¿Cierto? ¿Quedó claro eso? Lo segundo que tenemos que entender, que después de salvar personas, tenemos que comprender lo que es lo apostólico. Tenemos que comprender bien de qué se trata lo apostólico. Porque hay gente que se congrega acá y hay gente que escuchó la palabra apostólico, pero no tiene la más mínima idea de lo que es apostólico. Pero esta noche prepárate, agárrate fuerte, porque lo que vas a aprender no lo escuchaste en toda tu vida. Sí, porque esto fue revelado del cielo. Así que cuando algo es revelado es algo que está oculto, que se muestra, que no se sabía. Y hoy lo vas a aprender y espero que te dure hasta que te vayas al cielo, hermano. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:10, ahí lo leemos, está en la pantalla, ¿no? Ahí dice el apóstol: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla de él. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Muy bien. Para que una iglesia se edifique bien, otra vez, no estoy hablando de las paredes estas. Cuando hablo de la iglesia hablo de la capacitación, del crecimiento de una persona. ¿Se entiende, no? Para que una iglesia, una persona se edifique bien, para que una persona crezca bien, para que una persona se restaure, se forme bien, para que una iglesia sea bien formada, sea bien edificada, se necesita lo apostólico. Se necesita lo apostólico. En este pasaje el apóstol Pablo dice, en verso 5, dice: nosotros somos servidores de Dios. ¿Qué es apostólico? Pregúntame, ¿qué es apostólico? Pregúntame, ¿de qué se trata lo apostólico? Número 1. Lo apostólico se trata de servidores de Dios, de servir, de servicio. Lo apostólico no es de señorío, de quién manda más. De eso no se trata lo apostólico, de quién es el jefe. Lo apostólico, una iglesia apostólica, se trata de una iglesia que sirve, que da servicio. ¿Cuántos entienden eso? Una iglesia apostólica son servidores. Un apóstol es un servidor. Otra vez, no es un señor, no es el que se enseñorea, es un servidor. Número 2, verso 9 dice: nosotros somos colaboradores. Una iglesia apostólica es una iglesia colaboradora. No, en una iglesia apostólica no hay dueño, hay colaboradores. Decí conmigo: colaboradores. El apóstol Pablo dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿vos sabés lo que significa la palabra colaborador? La palabra colaborador es una palabra que está fusionada de dos palabras: cola y obrador. Cola, obrador, colaborador. La palabra cola hace alusión de algo que está atrás. Cuando uno está en la cola, cuando uno es cola y no cabeza, te está hablando de alguien que está atrás, ¿sí o no? Y obrador
A ver, ¿de qué habla de obrador? De obrero. Entonces la palabra colaborador significa alguien que va atrás de alguien que va adelante. Alguien que va atrás siguiendo al que va adelante. Entonces, una iglesia apostólica no anda siguiendo sus planes propios. Una iglesia apostólica no tiene sus normas creadas propias. No. Una iglesia apostólica camina bajo los diseños que Dios ya estableció. Por eso somos colaboradores. Andamos detrás del que creó los diseños. ¿Cuántos entienden eso? Acá no se inventa nada. Acá, en una iglesia apostólica, usted no va a ver que el pastor hace lo que quiere. No, acá hacemos lo que Dios dice. Por eso yo se lo muestro por la palabra. Vamos por acá, porque el diseño dice que vayamos por acá. Entonces, número 1, apostólico es servidor de Dios. Número 2, apostólico es colaborador de Dios. Y número 3, lo apostólico, dice el apóstol Pablo acá, como perito arquitecto, verso 10. Lo apostólico es un ministerio que levanta, un ministerio que edifica. No solamente sirve y colabora, sino que construye. Amén. Construye, edifica, levanta. Eso es una iglesia apostólica, una iglesia que construye, que sirve y que colabora con los diseños de Dios. Una iglesia apostólica como la nuestra, y usted se va a recordar porque muchas veces lo he enseñado, una iglesia apostólica como la nuestra, no hablamos tanto de redil, sino que hablamos más de familia. ¿Cuántos entienden eso? En un redil hay un pastor, pero como es una iglesia apostólica, no se habla de redil ni se habla de oveja, se habla de familia. Y dentro de la familia, los apostólicos tienen padres. Quiere decir que a los apóstoles se los llama padres, no pastores. ¿Cuántos entienden eso? Porque la función es otra. La Biblia habla de que nosotros somos, no solamente ustedes son edificio, el pueblo, sino que somos labranza. En lo apostólico, al que labra, al que siembra, al que trabaja en el cultivo, en cultivar la tierra, se le llama agricultor. En una iglesia apostólica se le llama agricultor al apóstol o padre. Y cuando se trata de edificar, de construir, la Biblia dice que lo apostólico es arquitectura. Al apóstol se lo llama arquitecto. Es tremendo esto, ¿no? Otro tipo de lenguaje. De manera que un arquitecto o un apóstol, dentro del cuerpo de Cristo, maneja los planos de Dios. Esto es muy importante que entiendas. Un arquitecto, un apóstol, dentro de los diseños de Dios, maneja los planes que Dios le da. Lleva a la iglesia conforme el diseño que Dios le está dando. Puede que el diseño a ti no te guste. Puede que el plano que Dios entregó a una iglesia apostólica a ti no te guste. Puede que la ventana que Dios quiere que pongamos a ti no te guste. Puede que la puerta que Dios dice que hay que poner a ti no te guste, porque Dios quiere una puerta de madera. Estoy haciendo un ejemplo. Y a vos te gusta la puerta de chapa, por ejemplo. Puede que Dios diga quiero una puerta con una ventana y a ti te guste una puerta, como le dicen, ciega, ¿no? Bueno, puede que tú tengas tus propios planes. Puede que tú digas, a mí no me gusta cómo se hace esto, a mí no me gusta cómo se hace el otro, yo no comparto cómo se enseña esto, yo no comparto cómo se enseña el otro, me gusta así, me gusta asá. Yo quisiera que sea así, que sea asá. Pero en una iglesia apostólica se trabaja conforme el diseño que Dios estableció, para que sobre ese diseño se sobreedifique. Si yo como apóstol de la iglesia permito que un obrero me quiera hacer una edificación que no está conforme al diseño, yo no lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque si yo lo permito, va a pasar lo mismo que le pasó al hotel de Pinamar.
¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, el hotel creo que era Dubrovnik, una cosa así. ¿Por qué se derribó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se derrumbó? Es la palabra clave. ¿Por qué se derrumbó ese edificio? Matando unas personas ahí adentro. Si tenía años de construcción y nunca tuvo ni siquiera una grieta, ¿por qué se vino abajo? Porque el que construyó, esto es lo que yo voy a decir, lo dijeron los peritos, no es un invento mío, usted ya lo sabe. Había ciertas columnas que para reforzar la fuerza de esa columna, que es la que sostiene todo, le pusieron paredes y esas paredes ayudaban al sostenimiento de todo el edificio. Cuando vino una persona y quiso hacer una modificación, le quitó a esas columnas las paredes que le ayudaban a sostener. Y cuando le quitó las paredes, se vino todo abajo. Porque alguien quiso hacer una modificación que no estaba dentro del plano o del diseño original. Entonces, hay mucha gente inmadura espiritualmente, mucha gente que no tiene formación, mucha gente que no tiene un discipulado de formación, una escuela, que no ha llegado a entender cuál es la función apostólica y piensan que lo apostólico es una más de las ramas. Pero esta noche vamos a entender la importancia y la función de una iglesia apostólica dentro del cuerpo de Cristo. Lo apostólico no es un invento del hombre. Lo apostólico no es una ocurrencia de alguien. Efesios 4:11 dice que Jesús, antes de irse al cielo, estableció 5 ministerios. Él le dio dones, Él estableció los ministerios para que esos ministerios ayuden a la edificación de la iglesia. ¿Me está siguiendo hasta acá? No son para que se ganen fama, no son para que se le rinda una adoración extrema. Ay, llegó el profeta, ay, llegó el apóstol. No, Dios dejó esos ministerios para que esos hombres o esas mujeres que tienen ese don edifiquen la iglesia de Cristo. La Biblia dice que Dios estableció dentro de la iglesia para el crecimiento de los creyentes, estableció apóstoles, estableció maestros, pastores, profetas y evangelistas. 5 ministerios. Ahora la pregunta que yo quiero responder es: ¿qué hace un apóstol dentro de una iglesia? Pregúntame, ¿cuál es su función, apóstol? Pregúntame con más ganas, si no, no te voy a responder. Muy bien. Hay una función muy fundamental de un apóstol que marca una gran diferencia de los otros. No estoy diciendo que este ministerio sea más importante o mejor. Hay diferencia, ¿se entiende? Todos son poderosos, todos son maravillosos, todos son necesarios, por eso Dios los puso a todos. Pero cada uno tiene una función diferente. Un apóstol maneja diseños divinos. Un apóstol maneja planos del cielo. Es muy importante. Un apóstol maneja diseño, da a conocer el fundamento. Es decir, cuando una persona pone un fundamento, pone una zapata, una base, el arquitecto, en este caso el apóstol, que pone el fundamento, él sabe lo que puede soportar y él sabe si el edificio puede tener 10 pisos, 20 pisos o 50 pisos, porque el que puso el fundamento conoce bien lo que puede soportar eso. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, un apóstol maneja diseños, maneja fundamento, revela el fundamento para que los pastores, para que los profetas, los maestros y los evangelistas edifiquen sobre ese fundamento que el apóstol reveló. ¿Logran entender eso?
El apóstol revela el fundamento. Los pastores le ponen la pared, le ponen la puerta, los evangelistas le ponen el techo, los maestros la pintan. Todos hacen un trabajo, pero el que pone el fundamento, el que revela el diseño de Dios para que los demás construyan, es un apóstol. Es una iglesia apostólica. No solamente un apóstol, una iglesia apostólica. ¿Me está entendiendo eso? Bien, esto es muy importante que vos tengas en claro. En mi vida, cuando Dios me llama a los 16 años, una de las cosas importantes que yo aprendí de la palabra de Dios, gracias Johnny, una de las cosas importantes que yo aprendí de la palabra de Dios, en mis comienzos, me topé con una palabra, porque yo siempre le decía al Señor, ¿por qué me llamaste a mí cuando hay otras personas que hablan mejor, otras personas que se desenvuelven mejor? ¿Por qué a mí? Pero encontré, y seguramente usted también lo habrá leído, que eso fortaleció mi vida y me afirmó en mi asignación, y dejé de poner excusa y dejé de poner pretexto para servir al Señor. Lo que yo encontré en la palabra es de que Dios, lo débil, lo menospreciado, lo inservible y lo que la gente desecha, es lo que Dios elige para restaurarlo y avergonzar a los que se creen algo. Me fascina eso. Su pastor, este servidor, yo sé muy bien quién soy, yo sé muy bien cuál es mi asignación. Yo no me considero más de lo que soy, ni me considero mejor que nadie, ni estoy acá para impresionar a nadie, ni para impactar a nadie. Solamente estoy sorprendido de que Dios haya confiado en este vaso de barro para poder llevar adelante su diseño. Estoy sorprendido. Pero también entiendo de que uno que fue elegido por Dios, como vos, porque Dios a vos también te eligió, y Dios a vos también te salvó, y Dios a vos también te edificó, te restauró. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Dios también te formó para poder usarte. Así que estamos en el mismo camino. Pero quiero que entiendas esto. Yo conozco muchas iglesias y seguramente después van a haber mucha gente que va a estar comentando sobre esto y va a estar tirando piedras sobre esto. Toda iglesia que ataca a lo apostólico, toda iglesia que critica a lo apostólico, toda iglesia que tiene en menos a lo apostólico, usted va a notar que en muchos de esos lugares se siente un olor como añejo, un olor como a viejo, como a desactualizado. Cuando no hay una iglesia que tiene un espíritu apostólico, usted se da cuenta del ambiente que se percibe en esos lugares, de la visión, del trabajo, de la competencia que hay en muchos de esos lugares. La visión que se tiene es una visión obsoleta, que ya no tiene impacto, que ya no tiene fuerza. Viven atados al pasado, no quieren renovar su mente, no quieren renovar sus pensamientos. Están en contra de las cosas eléctricas, están en contra de la luz, están en contra de los colores, están en contra porque están atados al pasado. ¿Quién me entiende lo que quiero decir? Se siente ahí un olor a miseria, un olor a pobreza, un olor a mediocridad. Pero cuando vos entras a una iglesia apostólica, hay otro aire. Hay otro aire. Hay otro espíritu. Hay otro ambiente. Porque esa iglesia se mueve bajo diseños del cielo. Ahora la pregunta es, pregúntame, ¿acaso somos mejores? ¿Acaso somos mejores que otros?
Claro que no. Claro que no. Para nada. No somos mejores que otros. Pero sí tengo que decir algo. Una iglesia apostólica, cuando hay un espíritu apostólico, cuando hay un ambiente apostólico, es una iglesia donde vos entrás y se activa algo. Algo se activa. Una iglesia apostólica desata cosas. Una iglesia apostólica, claro que tenemos imperfecciones, claro que tenemos debilidades y dificultades, pero nos manejamos bajo un plano divino, nos manejamos bajo un diseño divino. Aleluya. No nos detenemos. Alguien que lo crea eso. No nos detiene nadie. Una iglesia apostólica siempre tiene un espíritu de avance, de crecimiento. Por eso crecemos, por eso avanzamos, por eso prosperamos, por eso discipulamos, por eso vamos a ver cosas nuevas. Alguien que lo crea. Por eso rompemos ambiente. Por eso una iglesia apostólica como la nuestra va hacia nuevos desafíos. Por eso una iglesia apostólica derriba gigante. Aleluya. Por eso una iglesia apostólica prepara mata gigante. Por eso una iglesia apostólica, Dios provee.